8 o 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el economista Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, y también está invitado el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. El tema que queremos poner en análisis tiene que ver con la situación económica que vivimos, el crecimiento del riesgo país que se evidencia por la situación interna que vivimos sobre los 1.900 puntos, pero quisiera partir este diálogo con el tema de la caída del precio del petróleo, cómo incide en el Ecuador. Economista Walter Spurrier, muy buen día. Muy buenos días a Miguel, Mauricio, todos los que nos escuchan. Antes que nada quisiera, Miguel, manifestarte mi solidaridad por el atentado que fuiste víctima, como otros de los prestigiosos periodistas del país que han sido amenazados por el terrorismo, y sigue con tu lucha, Miguel, que eres un baluarte en la opinión pública nacional. Bien, entrando al tema del precio del petróleo, tiene una incidencia muy grave en la economía nacional. El precio del petróleo ha caído aproximadamente $10 en relación a lo que estaba en enero, aproximadamente $40 en función de lo que estuvo hace un año, o sea que ha caído fuertemente el precio del petróleo, y eso significa que vendemos a menor precio, entran menos divisas por la exportación petrolera, pero ya estábamos en problemas en materia de ingresos petroleros. Estábamos en problemas porque la producción tiende a caer. En estos momentos los indígenas una comunidad indígena tiene sitiadas a trabajadores petroleros de Petroecuador en el campo de Yuturi, y los tienen incluso sin acceso al agua. A los trabajadores es una situación de guerra en el oriente. Y los daños por falta de mantenimiento de la infraestructura, la producción no logra mantener tipo de 500.000 barriles diarios, mientras que por otra parte el consumo creció un 9% el año pasado, el consumo de combustibles, y crece porque mientras más sube el precio del petróleo, y como tenemos precios subsidiados para los consumidores, es más atractivo el contrabando. Entonces más se roban el crudo, más se lo llevan y aumenta el consumo, y esos combustibles en buena parte son importados, entonces aumenta la importación de combustibles. De aumentar la importación de combustibles, tenemos que pagar por combustibles importados más de lo que obtenemos de venderlos en el mercado interno. Entonces, el año pasado realmente en términos netos no quedó nada de ingresos petroleros. Y ahora la situación va a ser peor. Podría ser que por último tengamos que estar pagando más por la importación de combustibles de lo que logramos por la exportación de crudo. Entonces, es un golpe importante a una situación fiscal que ya de suyo estaba comprometida. El gobierno ha seguido lo que montó en el gobierno anterior de lo que montó, digamos, con los últimos ministros de finanzas que tuvo, entre los cuales Mauricio, de seguir con un ajuste fiscal. Este gobierno ha continuado, pero y la idea es llegar a un superávit presupuestario para estar en la mejor situación fiscal cuando se produzca el vencimiento de la deuda en 2026. Y resulta que este año los ingresos petroleros y no petroleros no están igual que en el año pasado. El gasto sí ha crecido, el gasto corriente ha crecido, el gobierno no ha logrado reducir el gasto corriente. Es una situación fiscal deteriorada, y ahora con esto más aún. Se nos vienen entonces dificultades del gobierno de cumplir con el presupuesto, se nos vienen atrasos, se nos viene una situación fiscal muy difícil este año 2023. Y con la caída del precio del petróleo, Walter, entre la diferencia de cubrir esos subsidios y la reducción de los ingresos, ¿cuánto va a impactar en el presupuesto? Bueno, hay que ver a qué nivel va a bajar el precio del petróleo. Es una cuestión muy fluctuante. Hay que ver en cuánto va a estar aumentando el consumo de los combustibles. Hay que ver qué es lo que va a hacer el gobierno en lo que llama que va a entrar que va a entrar en algún sistema de reducir la entrega de combustible subsidiado, o sea, que va a reducir el subsidio de algún sistema. Entonces, es un poco, yo creo, prematuro decir en cuánto va a afectar.
Lo que podemos decir es que a estas alturas la situación fiscal está deteriorada en relación a lo que estuvo el año pasado. Bienvenido al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo impacta este primer tema que hemos puesto en escena, la caída del precio del petróleo, tanto en el crecimiento de los subsidios que hay que cancelar y por otro lado en el presupuesto del Estado? Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista, saludando a Walter, y me uno a la participación mía en esta solidaridad de lo que está ocurriendo con el gremio, contigo y con otros más. Tal vez empezar indicando que en algunas ocasiones he reiterado la inconveniencia que tiene fijar un valor del precio del barril cercano a las estimaciones del mercado internacional. Y digo esto porque obviamente, siendo el Ecuador un productor marginal, el momento en que se sitúa cercano a ese mercado se vuelve al mismo tiempo más vulnerable. Se ayuda en el papel, en la hoja Excel, para tener una mejor situación de ingresos por exportaciones, pero se vuelve mucho más sensible a lo que ocurra afuera. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo ahora. Creo que nunca debió subir el valor del precio del barril en el presupuesto del presente año respecto al anterior. Debieron haberse alejado, pero obviamente eso demandaba un manejo fiscal un poco más riguroso. Pero en la práctica lo que está ocurriendo es un impacto de ingresos por exportaciones de petróleo, que obviamente con fijación de precios de los derivados del mercado interno, siendo que más es lo que exportamos de lo que importamos, el impacto neto es negativo. Algunos números que no me aleje un poco de la realidad, es que en un rango entre 60 y 80 dólares el barril, más o menos el impacto en el lado del ingreso presupuestario es de aproximadamente 80 dólares por cada dólar de baja de ingreso. Es decir, si baja 10 dólares en un año, eso quiere decir que son más o menos 800 millones del impacto en términos de ingreso fiscal. Pero obviamente esto hay que netear con las importaciones y por el volumen tanto de venta cuanto de compra. Pero de todas maneras es un golpe a las finanzas públicas, es una afectación que le complica al presupuesto del Estado. Y claro, si hay la necesidad de generar un superávit para estar en mejores condiciones del pago de la deuda, también hay la necesidad de que los recursos fiscales, con el anuncio de que estamos mejor en el equilibrio fiscal, en las reservas internacionales, etcétera, pueda generar un proceso de decantación y llegue y se exprese en mejores servicios públicos. Porque caso contrario va a seguir esta crítica que tenemos, que no le quito la razón, de decir que de qué nos sirven reservas internacionales más robustas y menor déficit fiscal, entre otros indicadores, si siguen habiendo problemas en los hospitales o sigue habiendo problemas en la seguridad ciudadana. Y además, al mismo tiempo, mejorar la gestión pública del uso de los fondos. Aquí seguimos con el problema y creo que lamentablemente se ha acentuado mucho en el último año y desde el inicio del actual gobierno, el uso de los fondos, la falta de ejecución del presupuesto del Estado y esa nube que no es clara de creer que porque le doy más plata a la salud, a la educación o a la seguridad nos va a ir mejor en servicios públicos. Si no mejoran la gestión y la administración, el aumento de entrega de fondos no va a llegar. Es más, puede provocar otras cosas o tentaciones para usar de manera equivocada los recursos. Entonces, creo que tenemos esta situación que de alguna manera ilustra por qué siempre defendimos, o al menos yo lo hice, de que el país no podía seguir con un sistema tan ineficiente de subsidiar el precio de los derivados. Porque aquí ni siquiera se subsidia lo que hay que desubsidiar. Aquí hay que subsidiar los sectores, las personas, los que necesitan el apoyo del Estado. Aquí estamos subsidiando un precio que termina beneficiando a pobres y a ricos y continúa con las externalidades
que todos sabemos cómo es el tema del contrabando. Entonces, eso como un primer tema, Miguel, del asunto de la baja del precio del petróleo. Economista Mauricio Pozo, usted ha dicho que no debiera caerse en la tentación de uso de recursos, pero hoy escuchamos, en medio de la crisis política que vive el Ecuador, el gobierno no invierte en lo social, y no han tenido una buena política de información para revelar lo que se hace, pero se repite, está bien los datos de la macroeconomía, pero la microeconomía, la atención en lo social, no se ve, no funciona. ¿Qué piensa frente a esas tentaciones del uso de recursos, economista Mauricio Pozo? Si usted tiene una subejecución presupuestaria en varios sectores, ¿para qué va a entregarle más fondos a esos mismos sectores? Esa fue la discusión que yo tuve muchas veces, que me pedían más plata y le decía, ¿para qué quieres más plata si ni siquiera te gastaste la plata entregada del periodo anterior? Entonces, uno es, por lo tanto, la subejecución presupuestaria por incapacidad de gasto, por la propia ineficiencia en el uso de los fondos del Estado. El segundo es que cuando hay mucha plata se prioriza poco y se empieza a usar las cosas en lo que no es urgente y necesario, lo cual conspira contra la calidad del gasto público, lo cual es otro problema adicional que tenemos. En tercer lugar, hay sin duda tentaciones de uso de manera irregular de los fondos públicos que son actos de corrupción. Cuando hay más plata, los apetitos también suben. Entonces eso también va en contra del proceso. Y digo algo adicional, Miguel, este no es solo un problema del gobierno central o de los ministerios, este es un problema de las instituciones públicas, este es un problema de los otros sectores del Estado y es un problema de los gobiernos seccionales. La entrega de fondos a los gobiernos seccionales no tiene un seguimiento cercano, eso es casi tierra de nadie. Se entrega la plata, se gastan en todo menos en inversión, utilizan mayoritariamente para gastos corrientes, para pago de nómina, y también hay uso inadecuado de fondos públicos. Así que cuando a veces se dice que falta plata, yo sí le relativizo por todos estos argumentos que se están produciendo y que obviamente no dan claridad sobre realmente lo que se está utilizando. Y fíjese algo final, cuando se habla del gasto social, claro, depende cuál es la definición de gasto social, porque ha estado incorporado y algunos estándares internacionales así dicen de que, por ejemplo, el gasto en nómina de sectores como la salud y educación es un gasto de inversión, y algunos de ellos dicen que son gastos sociales. Desde un punto de vista técnico, es más un gasto recurrente o no es un gasto recurrente para decir si es un gasto de corriente o un gasto de capital. Entonces, claro, si yo empiezo a sumar todos esos gastos, puedo llegar a la cifra que quiera. Y puede aparecer como que estoy gastando mucho cuando realmente lo que estoy es gastando lo mismo, sino que la distribución y la forma como yo lo estoy mostrando es distinta. Economista Walter Spurrier, este tema que le planteaba al economista Mauricio Pozo, si hay tentaciones del uso de recursos y la clarificación, está bien la macroeconomía, pero la microeconomía, que repiten especialmente políticos, no hay atención en lo social, no hay impulso a la microeconomía. ¿Cómo afrontar este desafío? Bueno, hay algo que sí a muchos nos causa sorpresa, y es que sentimos que no hay una buena ejecución de las políticas públicas. Voy a poner un caso que no es importante en sí, pero que es muy decidor. Por ejemplo, no hay pasaportes. Pero ahí no pueden decir que es un problema presupuestario, porque el pasaporte se vende mucho más de lo que cuesta. O sea, el gobierno gana plata haciendo pasaportes. ¿Cómo puede ser que no dé pasaporte? No, o sea, no puede argumentar que es que no hay dinero. En asuntos como la salud, en efecto, no hay una gran clamor ciudadano de que no hay atención en la salud en los hospitales públicos. El gobierno ha hablado de montar un sistema mediante el cual las medicinas las pueden entregar directamente en las farmacias afiliadas.
pero diera la impresión que lo que pasa es que no les asignan el dinero o algo, porque las farmacias no están entregando en las medicinas en cantidades previstas. Y luego hay un asunto adicional que va por otro lado. Tampoco hay la ejecución por el lado de la inversión. Por ejemplo, en el gobierno anterior quedó listo un contrato para firmar con un consorcio internacional de empresas de Estados Unidos, de Corea y de Europa para hacer una unidad de alta conversión al lado de la refinería de Esmeraldas para poderlo procesar, producir combustibles de alta calidad, mejorar la calidad del residuo que lo vendemos a precio de gallina enferma porque no tiene mercado internacional, y a cambio de eso cobrar un valor por la refinación por barril que le sale al Estado muy ventajoso contratar eso en lugar de importar combustibles, exportar crudo y residuos e importar combustibles. Un ahorro que puede estar entre los 400 800 millones de dólares al año. Y el Estado no invertiría un dinero y habría una inversión privada de 2.000 millones de dólares. Ya van a ser 2 años de este gobierno pronto y eso sigue ahí dormido. O se siguen atrasando los programas para utilizar el gas que se quema hoy en los campos petroleros para poderlo utilizar y generar energía. Tampoco sale adelante eso. Hay un pedido acá en el sur del país de una solución vial a Cuenca, al Oro, vinculación con los puertos en Guayaquil, que significa un gran ahorro en el transporte, mayor facilidad en intercambio de bienes entre Guayaquil y el Oro, que hay entre las dos, están en una gran producción de banano, camarón, cacao, minas, etcétera. Y también puedes hacer una concesión y no se firma, no se hace. Y eso ya estuvo también en carpeta en el gobierno anterior. Entonces hay una gran falta de ejecución, tanto en los programas sociales como en los programas económicos. Y ahí pienso que el gobierno debe tomar otra táctica, ¿no? Yo pienso que el presidente debe tener una táctica de hablar con cada ministro de Estado, ver qué cosas es viable sacar adelante y poner plazos perentorios para que se firmen los contratos y venga la inversión. Porque si viene esa inversión privada, va a dinamizar también la economía y a las finales eso va a ayudar a todos en el ámbito social. Va a haber más empleo, va a circular más dinero, los emprendimientos van a tener también, van a poder vender más. Entonces, sí, en efecto, hay una gran falta de ejecución y ese es uno de los puntos centrales en el gobierno que no ha logrado superar y que tiene que superar. Tiene que mejorar su gestión en lo social y en lo económico. Economista Spurrier, ¿y cómo incide esto del riesgo país? A veces no se entiende lo que implica y que hoy ha subido quizás el índice más alto durante el gobierno, más de 1.900 puntos. Bueno, esa cifra que nos los da JP Morgan, realmente la fijan las personas que transan en papeles en el mercado financiero internacional. O sea, quienes tienen bonos del Ecuador y dicen, no, el Ecuador va a tener una moratoria nuevamente en el año 2026, no va a poder cumplir con la deuda, nos van a pedir otra vez una rebaja sustancial en el valor de los papeles, mejor vendo. Y luego los que están por otro lado que dicen, no, pues yo sí pienso que el Ecuador sí es un país riesgoso, pero fíjense como el año 2021 los papeles ecuatorianos fueron los que mejor vendieron en el mundo porque pagaron oportunamente y se los podía comprar con mucho descuento, yo sí compro. Pero entonces en estos momentos hay más gente que vende que gente que compra. Entonces en lo puntual, ahí lo que nos están diciendo es, en el mercado financiero internacional, nosotros creemos que en el 2026 el Ecuador va a ir a la moratoria nuevamente. Ahora, pero a su vez eso refleja la actitud de todos los agentes económicos, nacionales e internacionales. Eso refleja tanto lo que puede querer alguien invertir en el país, como puede reflejar lo que cuando nosotros queremos cambiar de automóvil o tomar una hipoteca o a lo mejor endeudarnos para comprar una televisión mejor, en que decimos, yo no estoy seguro cómo las cosas me van a ir. Las cosas apuntan mal, hay mucho riesgo. ¿Qué pasa si viene un caos? ¿Qué pasa si lo sacan a Guillermo Lasso y viene un caos? ¿Qué pasa si viene después
un correísta al poder, ¿qué mismo va a suceder? Entonces se detienen las decisiones de invertir. Y al detenerse las decisiones de invertir, no hay empleo, no se crean plazas de empleo, porque aquí muy pocas personas van a ofrecer a tomar más empleados si no piensan que van a aumentar sus ventas, y normalmente aumentan sus ventas porque aumentan su capacidad de producción o sus instalaciones para recibir más clientes. Entonces, el riesgo país a las finales indica cuál es la fiebre que tiene el Ecuador y desestimula la inversión, y al desestimular la inversión, desestimula el crecimiento económico. Economista Mauricio Pozo, la incidencia del crecimiento del riesgo país, ¿cómo actúa, cómo incide en la economía ecuatoriana? Bueno, el proceso que estamos observando tiene algunas aristas, unos factores de plazo reciente, otros de plazo más largo. Recordemos para empezar que el Ecuador no ha sido durante toda su historia un cumplidor cabal de sus obligaciones externas. El año 2008-2009 el gobierno de Correa, recordemos, decretó una moratoria de deuda. ¿Qué es lo que provocó? Que los precios de los papeles se vayan al suelo, y cuando estaban abajo dijo, ahora recompro. Y se produjo la recompra con un descuento grande, no recuerdo si era del 65 o del 70, hubo el proceso, quedaron pocos tenedores fuera, pero la factura nos pasaron a lo largo de los años. El Ecuador, cuando quiso buscar financiamiento internacional, tuvo que pagar tasas del 8, del 9, del 10%. Entonces, los antecedentes del Ecuador no nos ayudan. Y obviamente tienen, sin duda, la preocupación de que con la baja del precio del petróleo, con la incertidumbre del ambiente político interno, etcétera, pueda volver a repetirse un fenómeno como el que ocurrió en la época que yo estoy citando. Y eso genera nerviosismo y la gente empieza a desprenderse de los documentos, de los títulos, valores, y eso hace que el precio del riesgo país suba de los documentos y de los bonos ecuatorianos. Entonces ese es uno de los elementos que es importante. El segundo es que si uno le impone en una mesa los principales indicadores económicos del Ecuador en el ámbito fiscal y dice hay un déficit fiscal menor, probablemente cerremos en algo más de 3.000 millones de déficit este año, pero sin duda es bastante menos que en años anteriores. 2, hay una recuperación de las reservas internacionales. 3 años consecutivos que tenemos superávit comercial, entre otros. Esos indicadores no se compadecen con un riesgo país de cerca de 2.000 puntos. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre, 1, lo que acabo de anotar de los antecedentes, y 2, que sí existe una mayor vinculación, que no es el caso, por ejemplo, del Perú, entre la parte política y la parte económica. Y esto, creería yo, es uno de los principales elementos que explique el actual riesgo país. El tema del pedido de destitución que hace la Asamblea Nacional, que no sabemos en qué va a terminar. Supuestamente no se va a dar paso, pero igual genera preocupación y genera incertidumbre. Las amenazas de sectores como los indígenas que quieren volver a las calles. Ya sabemos lo que pasó el 19, querían destitución del presidente. Ya sabemos lo que pasó el 22, querían la destitución del presidente, en este caso el actual. Entonces, empezamos a sumar historia, problemas con sectores, problemas con la Asamblea Nacional y encima un gobierno débil con un bloque político que creería yo no tiene ninguna fuerza. Eso leen afuera y le aplican en el riesgo país que tenemos, que lamentablemente sigue siendo excesivo, de los más altos de la región, solo superados por Argentina y Venezuela. Cosa que no ha pasado en otros países como el Perú, donde vemos un riesgo país bajo, a pesar del tema político, y ahí tenemos algunos factores que explican. Uno de ellos, la perseverancia de la política económica. Es
Desde Fujimori, que ya son 30 años atrás a la fecha, la misma línea, la misma conducción. Un banco central firme, que no se mueve, un señor Velarde que es un roble en el manejo de la política monetaria de ella, y el riesgo se mantiene y los indicadores principales ahí están, a pesar del ambiente político. Entonces, eso, en resumen, lo que hace es conspirar contra la recuperación económica del Ecuador, complica el financiamiento, a lo que ahora ya se suman los otros factores internacionales. El tema de la banca en Estados Unidos, el tema del estancamiento norteamericano y europeo, el problema de la guerra que no se acaba, entre otros. Materia para otro debate que quiero comprometerles a Walter Spurrier y Mauricio Pozo, la situación de la banca en el ámbito internacional. Muchas gracias a la participación en la revista de Opinión Democracia este martes, a Walter Spurrier y a Mauricio Pozo. Muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una ligera pausa y volvemos con el señor ministro de Energía, doctor Fernando Santos Alvite, tema de interés precisamente en el sector petrolero ecuatoriano. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Ocho 32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor ministro de Energía, doctor Fernando Santos Alvite.